Bienvenidos todos a un nuevo programa de La Mejor Noticia, programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Tenemos a Vitelio Castro. Muchas gracias, Nelson. Para mí es un gusto, es un privilegio enorme estar con ustedes y compartir la maravillosa experiencia de haberme encontrado con Jesús en mi vida. Bueno, yo nací en La Libertad, no soy santaneco, para ser sincero. Mi madre vivía con una hermana de ella, con la hermana mayor de ella, en un pueblito que se llama Ciudad Arce, está camino para allá, sí. Ahí vivíamos, esta familia, mi tía con el esposo de ella, no tenían hijos. Entonces yo caí como anillo al dedo en esa casa. Mi padre, mi papá, quiero contar esto también. Cuando mi mamá estaba embarazada de mi padre tenía 2 novias embarazadas, ¿viste? Y resulta que cuando él decidió casarse, se fue por la otra novia. No se fue por el lado de mi mamá. Entonces yo puedo decir que no viví ni un día con mi padre. Pero este tío, esta familia donde yo nací, fue muy especial y ellos me dieron muchísimo amor, especialmente mi tío, él se llamaba José, mi papá José le decía yo. Y este hombre llenó ese corazón de niño, quizás tanto que yo nunca resentí el amor de mi padre. Nunca he tenido ningún rencor contra él. Después mi papá José falleció, mi madre se fue a vivir a Santa Ana. Ya tengo 55 años de vivir en Santa Ana, ¿verdad? Me siento santaneco, es la verdad, gracias a Dios. Me gusta mucho Santa Ana, quiero Santa Ana. Allá crecí, allá viví mi adolescencia. Mi madre fue una mujer muy especial, me enseñó muchos principios, muchos valores. Una mujer humilde, pero de un gran corazón. Y allá viví mi adolescencia, esa edad difícil, esa edad en la que creo que no nos damos cuenta de lo que hacemos, la mayoría. Y yo a temprana edad empecé a tener dificultades con las amistades, pues, ¿verdad? Yo fui una persona muy extrovertida y ligerito, hice amigos, estudiaba. Rápido me llené de amigos y algunos amigos no eran tan buenas personas que decía, ¿verdad? Y ligerito a temprana edad, ya a la edad de unos 15, 16 años, yo ya fumaba, ya tomaba. No era un alcohólico, pero yo había probado la bebida. Y allí fui yo estudiando, ¿verdad? Estudié en Santa Ana, saqué mi bachillerato en un colegio que se llamaba Politécnico, así se llamaba el colegio ahí en Santa Ana. Después de esa edad, yo ya iba creciendo en edad, 18 años, yo embaracé una muchacha, una mujer de mi edad también. Y esta muchacha, pues, la familia de ella pudiera decir que la obligaron a que emigrara. Y me dejó al niño, a mi hijo, cuando él tenía 8 meses. Esa fue la edad que me quedó a mí. Mi madre me ayudó con la crianza de él en esa edad. Y yo viví una etapa, quizás de unos 3 años, como padre soltero. Allí iba yo, a la edad de 19 años, entré a trabajar a una empresa muy grande, una de las más grandes de este país. Me fue bien en esa empresa, aprendí mucho. Y cuando tenía 3 años mi hijo, conocí a mi esposa, nos hicimos novios. Y ella pues congenió mucho con mi hijo y lo aceptó, ¿verdad? Y cuando ya tenía mi hijo 5 años, entonces nos casamos con mi esposa y por mutuo acuerdo nos llevamos a vivir a César con nosotros. Mi primer hijo se llama César Edgardo. Ahí nos fuimos, procreamos 2 hijos más con ella. Decía, en esta empresa trabajé un montón de años, allí me superé mucho,
pasé por varios puestos dentro de la empresa, ascendí, incluso los últimos años fui gerente de un área. Esa etapa de mi vida, yo aprendí, fíjense, a vivir una doble vida. Yo, por un lado, era una persona que iba alcanzando éxito, porque decía, vengo de una familia humilde, y para mí, haber comprado mi primer carrito y haber comprado mi casa, pues era motivo de superación y de sentirme con éxito. Pero sucedía otra cosa. No podía yo dejar la vida de la que había aprendido. Seguí siendo una persona adúltera, y en este caso ya casado. También tomaba y seguía en alguna medida consumiendo marihuana también. Allí pasaron varios años, nacieron 2 hijos más, nació José Vitelio y Mario Alexander. Esa etapa yo sentí que me concentré, toda mi energía la concentré en mi trabajo, y como decía, me ascendieron a gerente, y eso me hacía sentirme a mí, mi ego alto. Yo creía que era una persona inteligente, y algunos me lo decían, por eso me lo creía yo. Y yo no sé, los años felices con mi esposa de luna de miel, como decimos, quizás no pasaron de 3 a 4 años, porque de ahí para allá empezamos a tener diferencias. Era lógico, yo casi nunca estaba en casa, todo el tiempo tenía reuniones con amigos. Yo creía que tenía derecho a botar el estrés que adquirí en mi trabajo, y botaba un poquito el jueves, otro poquito el viernes y el sábado, pues, hasta que amanecía, ¿verdad? O de madrugada. Esa era mi vida. No me percaté que mis hijos eran varones. Yo creí que ser buen padre era comprar buenos blue jeans, tenis, camisas de marca, que estudiaban en un buen colegio privado, que llegara un microbús a traerlos a la casa. Yo creía que eso era ser buen padre. Lo más difícil de todo esto, Nelson, es que nosotros en la calle parecíamos felices, ¿verdad? Íbamos con la marimbita bichito, bien bonito, todo arregladito. Incluso visitábamos la iglesia también. Pero mi vida nunca cambiaba. Mi vida no cambió. Mi esposa, cuando me casé con ella, fue una mujer muy linda, una joven, obediente, sumisa, agradable, amorosa, cariñosa. Y el trato que yo le daba y la vida que yo le daba, ella la fue cambiando poco a poco, al grado tal que después tenía una mujer ya seria, con un poco de amargura. Era malcriada, no malcriada en el aspecto soez, pero sí no se quedaba callada, y yo estaba consciente que yo la había llevado allí. Mis hijos igual, mis hijos vivieron su adolescencia sin mi presencia en el aspecto de orientarlos. Yo tenía cerca de unos 35 años, algo así, cuando se presentó la oportunidad de independizarme en mi trabajo. Y eso pues vino a llenar más mi orgullo, a creerme más inteligente todavía. Entonces empezamos con el negocio. Me llevé a trabajar a mi hijo mayor. Él tenía en esa edad 15 años, una edad difícil, una edad en la que teníamos muy poca comunicación con él, pero aún así me lo llevé. Al llegar al trabajo empezamos a tener roces más difíciles. Los problemas de la casa los traíamos para el trabajo, y los del trabajo los llevamos para la casa. Era una cosa, especialmente con el hijo mayor. Con mis hijos menores casi no me metía. Yo creía que para ellos estaban bien, y que cualquier problema que tenían yo los resolvía dándoles dinero. Yo creía que yo les daba lo mejor que podía, pero era una parte material. La parte emocional, esa parte que el padre juega, el papel que juega en un hogar, yo no lo jugaba. Ellos iban creciendo sin ninguna orientación. Así continuó el trabajo, nos metimos a formar la empresa, y gracias a Dios creció rápido. Tenemos una empresa que importa y distribuye llantas.
traemos de China y de Corea. Materialmente todo iba bien. Yo decía, bueno, ¿qué más quiero yo? Pues, ¿verdad? Soy empresario, tengo familia, estoy bien. Si mi cartera tiene efectivo, decía yo, y mi chequera tiene fondo, yo no tengo problema. Esa era mi mentalidad. Pero lógicamente este estilo de vida llegó a calar en mi casa, en mi familia, al grado tal que mi esposa me dejó de querer. Y yo también a ella, porque yo tenía mi forma de divertirme en la calle, ¿verdad? Entonces eso, pues, llegó a causar en ella mucho daño emocional, a perder la autoestima y a que viviéramos una vida difícil, muy difícil. Mucho pleito, mucha discusión, mucho así, nos ignorábamos uno al otro muchas veces. Y ahí íbamos caminando cuando la empresa creció bastante, se hizo importadora ya directo de fábricas, y en ese tiempo mi ego estaba alto. Había gente que me decía, Vicelio, vos sos un hombre de éxito. La empresa empezó a tener problemas de liquidez y era lógico, yo no llegaba a la hora que tenía que llegar, llegaba un momento y después pues andaba en la calle y no, yo sentí que lo que había alcanzado era suficiente como para ya no estar totalmente dedicado a eso. Allí fue donde a mí me preocupó cuando empecé a ver que la empresa empezó a bajar su rendimiento, que no teníamos para cubrir los compromisos y que no podíamos recuperar el dinero que vendíamos. Nosotros vendemos llantas para transporte de carga y en esa área se trabaja con mucho crédito. Todas las empresas somos así. Entonces, cuando eso pasó, yo mandé a hacer una auditoría a las carteras de la empresa y la verdad es que después de haber hecho el arqueo que hicimos, me llama la persona encargada y me dice, venga, Vicelio, le voy a explicar cómo está el caso. Entonces ya viene él y un rollo de papeles grande, ¿verdad? Yo aquí se lo voy a simplificar. Me dijo, este es su problema. Esto es lo que debe y esto es lo que le deben. Y le digo yo, entonces, el problema, me dice, es lo que le deben. Ha habido una estafa en la empresa y hay facturas que ya fueron canceladas. Y entonces, ya viendo los números, usted tiene un déficit de tanto. Ahí sí se me vino el mundo encima. En ese momento, yo sentí que una cosa helada se me subió desde los pies hasta la cabeza. Y todavía me dijo algo más. Me dijo, y la persona más involucrada en este problema es su hijo. En ese momento mi hijo tenía 25 años de edad, ya era vendedor, ya tenía una ruta y ya tocaba mucha plata él. Allí me sentí que se me vino el mundo encima, me desmoroné. Salí de la oficina esta y me paré en una sombrita de un palo y me quedé viendo al cielo. En ese momento reconocí yo que no había hecho nada, que lo que había buscado no tenía ningún valor y que lo que había perdido era lo que valía. No tengo familia, dije yo. Mis hijos no me quieren. Con mi esposa ya la cosa iba para afuera, ella andaba ya buscando casa para irse. O mejor dicho, estábamos en el pleito que quién es el que se iba, ¿verdad? Y mis hijos menores ya no había una comunicación con ellos real. Y con mi hijo mayor pues ya lo había visto yo ebrio muchas veces. En ese momento yo me sentí aturdido, en cuestión de segundos pasaron muchas cosas por mi mente. Y le llamé a mi hijo. Él andaba en su ruta, le llamé a que viniera y le digo, hijo,
¿Qué pasó? Ya me enteré de lo que pasó. ¿Qué hiciste con toda esta plata? Mi hijo se le llenaron sus ojitos de lágrimas. Eso me gusta decirlo porque a mí me tocó eso. Ese momento, ¿qué has hecho con toda esta plata?, le dije. Y se me queda viendo y me dice, me lo gasté en mujeres, alcohol y cocaína, papá. En ese momento yo sentí una puñalada en mi corazón. En ese momento yo pensé que no solo él tenía la culpa, sino que yo también había colaborado para que él llegara ahí. En ese momento, en cuestión de segundos, pasó por mi mente la historia de mis hijos. 5 años, 8 años. Yo no jugué con ellos. No sé qué hacían a esa edad. No los orienté. No sabía quiénes eran. Todo eso pasó por mí. Y me fui yo. Llevaba un recibo de impuestos en el tablero y llegué al banco a pagar. En el banco, como siempre, había una cola. Y el último de la cola es una persona muy conocida en Santa Ana, un señor muy amigo, muy alegre. Y yo llego y, tratando de disimular el problema, me trato de reír con él y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el señor se me queda viendo bien contento y me dice, ¿qué dice el hombre más feliz de Santa Ana? Me dijo. Eso me dolió. En ese momento yo no sabía qué era la felicidad. En ese momento dije yo, qué feliz pude ser yo. Dejé pasar la oportunidad. Dios me dio una fuente de trabajo y yo la derroché. Dios me dio una familia y yo la perdí. Y yo seguía consumiendo alcohol, mujeres y también marihuana. Eso me sentía derrotado, me sentía mal. Salí del banco, llegué a mi vehículo y empuñé mi mano, recuerdo, y pegué en el timón y dije este nombre: Dios. Hasta este momento, amigos, no les había hablado de Dios, porque no lo conocía. No sabía quién era. Pero después de aquel golpe y de ese nombre, vino un pensamiento a mi mente que dijo: tal vez Dios te ayude, porque ese problema no te lo resuelve nadie. Ese pensamiento me anduvo rondando mi mente el resto del día. Y como a eso de la tarde, ya 4, 5 de la tarde, el pensamiento ahí andaba: estás acabado, estás quebrado, sos vicioso, no tenés familia, andaste. Busqué yo un lugar solo, un salón solo, y me arrodillé. Me arrodillé con la intención de buscar a Dios. Y cuando me arrodillé, me di cuenta que no tenía ni una idea quién era Dios. No hallaba qué hacer, no hallaba cómo dirigirme a Dios. Tenía 45 años de edad, nunca había orado, nunca había leído la Biblia. A la iglesia iba, pero hasta ahí llegaba. En ese momento me arrodillé y recuerdo que inicié mi oración más o menos así: Dios, le dije yo, mi mamá dice que existí, le dije, pero yo no te conozco, no sé quién sos, pero en este momento vengo derrotado, le dije. Intenté vivir mi vida con mis fuerzas y no pude. Te pido perdón y te pido que me ayudes. Estoy derrotado, le dije. En ese momento yo me quebranté, pero en una forma genuina y muy fuerte. Pero pasó algo en ese momento. No perdí la coherencia de lo que estaba haciendo. Y llorando
hablé con Dios más de 1 hora. Me bajé la camisa y Dios, digo yo que Dios tomó control de mi mente porque los pecados se me ordenaron. ¿Sí? Iban pasando. Y yo no podía hacer eso. Y ese fue mi encuentro con el Señor. Ahora entiendo que ese fue mi encuentro con Dios. Yo no sabía lo que estaba pasando, Milton. Ahora sí lo sé. Yo hice un acto de arrepentimiento genuino. Y ahora sé que Dios dice que no desprecia a ningún corazón arrepentido. Pero al no encomendarse uno a Dios, al no orar, a mí, es tu testimonio pues, pero cuando yo tengo el espacio lo comento, yo tampoco sabía orar, tampoco. Y un día que ya estaba en la fraternidad, que me di cuenta que no sabía orar, fui a mi iglesia y le dije a Dios, Dios, enséñame a orar. Y en lo que me iba subiendo al carro me mandan un mensaje que me invitan a una casa de oración. Y yo veo para arriba y le digo, no puede ser tan rápido. O sea, los tiempos de Dios son maravillosos. Me gusta mucho cuando nos compartes de que nunca perdiste la lucidez cuando le dijiste a Dios que te ayudara, que te orientara, y que como Él es perfecto, te empezó a pasar escenas de tu vida, situaciones. Todos los pecados. Hijo, esto es lo que a mí no me gusta, te dijo, uno tras otro, ¿verdad? Y si bien habías tenido ese terremoto, dicen que también Dios se pone guantes de seda para hacernos ver las cosas que Él quiere que cambiemos en nuestras vidas. Comenzando el programa hablábamos de la vida pública, la vida privada y la vida secreta, en la que muchas veces, incluido su servidor, buscamos dar una imagen de éxito, de fuerza, de poder, pero internamente no somos felices. Dios no nos mide solo por nuestras acciones. Dios lee nuestros corazones y Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Entonces, esa vida secreta con Dios no existe. O sea, somos transparentes totalmente para Él. Bueno, yo ahora digo que fue mi encuentro con el Señor. En aquel momento yo me sentía quebrantado, llorando, un llanto genuino de niño, no me podía calmar, así me fui para mi casa. Después ya iba llegando a mi casa y no se me quitaba el llanto, yo me empecé a preocupar, yo dije, ¿y qué voy a decir en la casa si llego llorando, verdad? Pero ya cuando faltaban un par de cuadras se calmó y entonces yo dije, pero me quedó una cosa así como, así, yo así entré a la casa. Me abre mi hijo menor y me dice, papá, ¿qué tenés? Y yo le digo, tengo gripe, hijo. Me ha dado una gripe bien fuerte. No tuve valor de decirle lo que me pasaba. Y me dice, mi mamá no está, pero ahí te dejo comida. Y yo voy a la mesa del comedor, destapo mi comida, y en ese momento me vuelve a agarrar el llanto. Y ahí yo no me pude controlar. No dejé de llorar. Le agradecí a Dios por todo lo que me había dado en ese momento. Le agradecí por mi casa, por mis hijos, y le pedí que nunca se fuera de mi vida, que me ayudara. Me fui a acostar llorando. Llorando me dormí, hablando con Él. El siguiente día me levanté, pues como nada, porque yo no sabía. Yo creo que el ser humano cuando se encuentra con Dios no sabe exactamente lo que ha pasado. Yo tampoco lo sabía, de venir de una vida desordenada y un día para otro. Yo eché una mariconera que siempre cargaba. En esa mariconera cargaba cigarros, chicle, anteojos y todo, marihuana y todo lo que usaba. Pero cuando había caminado un tiempo, una distancia de mi casa, iba pasando por un basurero, que hoy pienso que no es casualidad, era un basurero. Entonces me le quedo viendo a la maleta yo, y entonces hoy sé que fue el Espíritu Santo que me dijo, vas a seguir con esa estupidez. Y lo de anoche que fue, tomo la maleta y por la ventana del vehículo digo, en el nombre de Jesús, y la tiré. Y yo no sabía que Dios puede y pudo llevarse con esa maleta todos mis problemas. Ahí se fueron los vicios,
se fue el adulterio, se fue la incredulidad, se fue todo, la basura que había en mi corazón y en mi mente. De ahí para allá yo empecé a sentir cierta tranquilidad, a pesar del lío en el que me estaba metido. Pero había paz. Yo me acuerdo que yo me sentía contento, me reía con naturalidad y todo había cambiado. Y de vez en cuando me acordaba de los problemas, pero yo como que abría una puertecita y después la cerraba, porque la podía cerrar, podía no acordarme. Ahora también sé que había llegado a mí la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y a pesar de los problemas, yo ya tenía paz. Le pedí a Dios que me ayudara y que me llevara a un lugar donde pudiera conocerlo. Y como a las 2 semanas me invitaron a esta organización. Llegué al capítulo y dijeron que eran los hombres más felices de la tierra, como lo dices tú, ¿verdad? Yo no les creí mucho, dije yo. Bueno, tal vez don fulano, conocí un par de empresarios, pero fuertes, ¿verdad? Pero ahí los demás no creo, dije yo, todavía. No daba parte de mi viejo hombre. Pero el testimonio le creí y volví a llegar el siguiente sábado. Como a los 4 eventos me llevaron a un Sahel. Fíjense que yo pregunté qué era un Sahel, porque todo el que llegaba a dar testimonio decía el Sahel y el Sahel. Entonces yo un día le digo al presidente del capítulo, ¿qué es un Sahel? Vamos, para que lo viva, me dijo. Y él me llevó, el presidente del capítulo. En ese Sahel, Dios me confrontó como nunca en la vida me había confrontado a alguien. Después hablaron de visión para tu familia. Imagínate tú. ¿Cuál familia? ¿Cuál visión para mi familia? Y el siguiente día me remacharon con visión para tu negocio. Yo entendí que no estaba en nada. Pero Dios ya me tenía en sus brazos. Y yo ese día, desde lo más profundo de mi corazón, le dije, Señor, yo le entrego toda la basura que hay en mí. Yo le entrego todos los pecados en sus manos, le dije. Y Dios los tomó y los aventó al fondo del mar. Y él no se volvió a acordar. Y yo me metí de cabeza en el capítulo. A los 3 meses ya me había incorporado a la junta directiva. Y recuerdo que cuando llegué del Sahel hubo algo. Cuando llegué del Sahel le dije yo a Dios, yo le voy a prometer algo a usted, que si con uno que salga del capítulo al Sahel, yo lo llevo. Y pasamos 2 años llevando gente a un Sahel sin parar. Muchos no están. El trato era conmigo. Dios me metió de lleno en eso. Serví, pero había un problema. Mi familia no me creía. Mi esposa no me creía. Yo me levantaba a orar y ella no se burlaba de mí. Yo la llevé a un evento de pareja y no le gustó. Me dijo que no la convencía el grupo, ¿verdad? Que no leían la Biblia, que no era nada, que solo hablaban. Y mi hijo también no quería. Y recuerdo que un día le digo a mi hijo ya, hijo, me deberías de acompañar aunque sea una vez. Y si no te gusta, ya no vaya. Y dice él que dijo, está fácil, voy, le digo que no me gusta y ya no voy, ¿verdad? Y ese día llevamos, yo cargaba fuego en ese momento de Dios. Y le pongo en el papelito, en las hojitas de petición, Señor, el invitado que te traigo hoy es mi hijo mayor. Esto es lo que yo puedo hacerle. Haga usted lo imposible y tómele el corazón. Y eso pasó. Mi hijo, desde ese evento, pertenece a la fraternidad. Y fue liberado de los vicios, de la drogadicción también. Dios fue bueno. Pero mi esposa no quería. Yo la tenía muy dañada.
Nunca le pegué físicamente, pero sí la ofendí. Dicen que el golpe a los 8 días se ha quitado, pero la ofensa no. Y eso lo viví yo. Y teníamos ya como 1 año y medio. Yo la invité a ella a una convención nacional. Y en el momento que le sirven la cena a uno ahí, que todos nos presentamos, mi esposa, cuando ella participó, yo dije, a ver qué va a decir, a ver qué va a decir mi señora, ¿verdad? Y ella dijo, mi nombre es Branquestela, dijo, y este es mi esposo. El nuevo esposo que Dios me ha dado. Porque este hombre es otro. Yo lloré. Esa noche lloré. Porque yo le estaba dando gracias a Dios porque me vio ir. Y ella fue la primer coordinadora del grupo del capítulo empresarial en Santa Ana. Mi hijo menor, José Vitelio, incursionó en los jóvenes también, a empezar con los grupos de jóvenes, con el menor Mario. Y poco a poco mi vida empezó a cambiar. Dios me hizo un milagro extraordinario, financiero. De la tía que les dije al principio, ella había fallecido. Les he hablado como de 25 años de edad, de vida, ¿verdad? En eso, resumiendo, ella había muerto. Y de esa familia, de esa pareja, me heredaron una herencia, una propiedad. Y con el valor de esa propiedad, yo pude pagar las deudas que estaban pendientes. Yo estaba viendo el milagro de Dios en mi vida completo. Dios restauró mi familia. Me dio la libertad. Soy un hombre sin ningún vicio y de una sola mujer desde hace 14 años. Me volví a enamorar de mi esposa. Mis hijos menores, el ingeniero, de mediano, el menor ya pronto se gradúa de abogado y el mayor se independizó con su empresa. Yo digo a veces, ¿qué hubiera sido de mí si Jesús no llega? Los caminos de Dios, Vitelio, son perfectos. Los tiempos no son los nuestros. Exactamente. Pero en la fraternidad entendemos que debemos de tener fe, paciencia. Hay gente que es un proceso. Hay gente que dobla rodillas, ora por 1 hora, suda y Dios le cambia la vida. Pero después, cuando ya estamos y que lo hemos aceptado, vemos esa bondad, esa misericordia, esa gracia. Nosotros le pedimos que usted tome las manos de su esposo, esposa, hijo. Si usted está solo y quiere repetir la experiencia de Vitelio de doblar rodillas, también, ¿verdad? Dios es maravilloso. Si no, cierre los ojos, incline su cabeza y repita la oración que en este momento le vamos a presentar. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para limpiar mis pecados. En este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo pueda responder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Saludos.